Muchos saludos a nuestros auditores en este cuarto programa de Caminando hacia una nueva constitución. Hoy un programa especial destinado a conmemorar el 8 de marzo. Vamos a ver qué significado tiene esta fecha, tomando en cuenta que detrás de la misma, como muy bien nos expondrá nuestra invitada el día de hoy, hay una profunda tragedia que viene a significar ¿por qué no decirlo? Un lastre que nos viene arrastrando desde un punto de vista cultural y que viene socavando a nuestra sociedad, que es la ineptitud que hemos tenido para tener una lúcida y honesta mirada de género hacia el camino que tenemos que ir recorriendo todas y todos en conjunto. Hemos validado estereotipos culturales, tanto respecto de hombres como de mujeres, que han sido en gran medida determinados por una división histórica de lo público y lo privado, relegando a las mujeres hacia ese ámbito privado. Y por ello el derecho no puede ni es en su estructuración neutro, más aún cuando en su confección participan en su mayoría hombres y mujeres que han sido forjados en estos mismos estereotipos y prejuicios culturales. Porque a través de este derecho se promulga y perpetúan ideas y visiones de una sociedad que fija el rol de las mujeres, impidiéndole un desenvolvimiento igualitario para con los hombres. La condición jurídica de las mujeres siempre ha estado relacionada con su condición social, con el acceso a la educación y su carencia frente al mismo, que han marcado un rol fundamental en la diferenciación de los géneros. Históricamente, se ha construido una crianza y una educación que busca formar a mujeres como personas ignorantes, débiles y dependientes. Algo respecto a los cuales la automatización, increíblemente, no nos ha liberado. De hecho, los algoritmos que han ido sirviendo para programar la inteligencia artificial también ha profundizado y mantenido estos estereotipos. Basta con efectuar búsquedas en la web para los efectos de poder encontrar cómo identificamos o cómo se identifica a quién tiene un carácter suave y acogedor, y aparecen siempre fotografías o imágenes de mujeres, y un carácter fuerte y decidido, y aparecen en su mayoría hombres. Esto no es neutro, nunca ha sido neutro, y de nosotros depende que exista una profunda transformación en este sentido. Pero hay personas que han vivido, han realizado estudios, se han configurado sobre la base de este contexto, y por eso, bienvenida Laura Benedetti. Muchas gracias por estar con nosotras y nosotros. Ella es profesora en historia, doctora en historia por la Universidad Nacional de Cuyo, y actualmente se desempeña en el Departamento de Historia de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación que me extendieron para hablar un poco de esta relación que ha sido bastante compleja entre lo que es la política a través de la historia, si miramos el caso de nuestro país, y las mujeres. Puntualmente el movimiento feminista que surge en la primera mitad del siglo XX y que de alguna manera acoge esta doble explotación de la cual ha sido objeto la mujer, tanto por género como también por clase. Eso nos viene sea, nos puede determinar lo que se ha denominado la metodología interseccional, en torno a que muchas veces la fuente de discriminación no puede ser explicada por un solo factor, sino que es multifactorial. Y de ahí que la lucha feminista de la mujer blanca, de clase media, del mundo occidental, no necesariamente va a identificar a la lucha de la mujer de color que pertenece a otro continente, que vive en zonas rurales. ¿Cómo se puede explicar se puede definitivamente generar una simbiosis del feminismo, o hay que hablar de distintos feminismos que tienen estatutos o estadios distintos de desarrollo a lo largo del tiempo y de la historia? ¿Qué nos puedes señalar tú, Laura?
Bueno, mira, respecto al feminismo, quienes han estudiado el tema en mayor profundidad identifican distintas generaciones. Ujú. Y para el caso chileno, que es puntualmente en lo que yo me quiero centrar el día de hoy, podemos hablar de que este movimiento feminista que surge en la primera mitad del siglo XX logra unificar tanto al mundo popular como al mundo de los sectores medios acomodados. ¿Ya? Aquí tenemos que ser como bastante claros en excluir a las mujeres de la élite, más vinculadas a los sectores tradicionales de la Iglesia Católica, porque para ellas el discurso es otro, ¿ya? Y sus ambiciones educacionales también son otras. Y aquí tenemos que precisar específicamente que este movimiento pro emancipación de la mujer, que es el más visible, el más estudiado, pero no el único que existe, logra aglutinar eh, el sentimiento de estas mujeres de los sectores medios profesionales, principalmente abogadas, pero también de aquellas que han optado por carreras típicamente femeninas como la asistente social, lo fue, ¿cierto?, por muchos años en nuestro país, y profesoras. Y en esta organización se van a sumar entonces mujeres del mundo popular que muchas veces también se nos olvida mencionar, como María Ramírez, Eulogia Román, que son obreras y que de alguna manera ellas van a articular sus necesidades con estas necesidades que van a exponer estas mujeres provenientes de la clase media profesional en un gran conglomerado que lo que busca es la emancipación. Y en el contexto que surge el MEMCH en 1935, la emancipación es vista por muchos como un libertinaje. Mm. Entonces aquí vamos a hablar derechamente con que estas mujeres van a buscar romper con el estereotipo del llamado ideal mariano, que es parte constitutivo de la identidad femenina en América Latina como herencia de la conquista española. ¿Ya? Y de paso, eh, en este movimiento vamos a ver que el tema son los derechos políticos, pero también son derechos sociales. Y son también luchas que el movimiento obrero masculino no ha sido capaz de incorporar en las grandes huelgas de la primera mitad del siglo XX. Entonces, de alguna manera también se hacen cargo de este espacio sacro masculino del movimiento obrero y lo canalizan a través de este movimiento político. Entonces, aquí convergen estas dos miradas. Y un tema que no es menor y que tú planteabas al principio, cómo estos distintos feminismos logran, si es que alguna vez se logran encontrar, tal vez donde se hace más evidente la crisis es con los gobiernos de la transición. ¿Ya? Para el caso chileno, cuando se va a hablar de una institucionalización con figuras ajenas al feminismo, pero que asumen la vocería y la representación de las mujeres de Chile, absolutamente desconectado con las bases. Laura, en Chile, fíjate que, bueno, tú lo sabes mucho mejor que yo, en 1860 recién se permitió la instrucción primaria para las mujeres. Sí. Pero el desarrollo intelectual era algo absolutamente secundario dentro del currículum que se establecía y la base esencial que se levantaba era leer, escribir, desarrollo moral y manualidades. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque hace 30 años, 30, 20, 30 años, los colegios tenían técnico manual y técnico Sí. manual en muchos era separado de hombres y mujeres. Los hombres tenían un martillo, ¿verdad? Hacían cosas, ese tipo de manualidades, y las mujeres bordaban o hacían tejido. El Por lo ajuar. tanto, el Yo estereotipo, alcancé a hacer el ajuar. ve, el estereotipo, fíjate que el estereotipo aún impacta en muchas de las personas que actualmente se desenvuelven en el mundo laboral, porque fueron formados de esa manera, y nosotros, sobre todo los hombres, no somos capaces de identificar el prejuicio sobre el cual estamos construidos. ¿Ah? Las ventajas sobre las cuales nosotros hemos ido gestando nuestra función, porque definitivamente son las mujeres que normalmente se dice que tienen que hacerse cargo de determinadas funciones al interior de el hogar, y constituye finalmente una toma de conciencia por parte de los padres y de las madres
para formar a sus hijos fuera de estos estereotipos culturales. Y esa es la contribución que creo que los hombres tienen que hacer respecto de la lucha por el feminismo, sin perjuicio también del compromiso de incorporar una mirada de género en todas las construcciones culturales que se vayan o las que vaya interviniendo el hombre junto con la mujer. En 1877 recién Amunátegui El permite decreto. acceder a las mujeres a la educación superior y se van rompiendo, esto entre dos comillas, extremas o relativizando, se van rompiendo los esquemas de exclusión social en términos absolutos y se va modificando en algo Sí, los estereotipos. pero ¿Cuál es tu mira, visión respecto? sí, es curioso porque siempre cuando hablamos del decreto Munate, inmediatamente se nos viene el nombre de Eloísa Díaz, ¿cierto? La primera médico cirujano a nivel latinoamericano, pero resulta que Eloísa Díaz terminó realizando sus funciones también dentro de un gremio muy feminizado como es el campo educacional. Ella era médico visitador y de alguna manera su accionar en el espacio público encarna la mirada científica, por cierto, pero también ciertas prácticas que las mujeres de la élite venían desarrollando por mucho tiempo, como era la filantropía. Entonces ella, como médico visitador, ya uno de los pocos médicos visitadores en Santiago, también termina haciéndose cargo desde una, podríamos decir, una práctica súper femenina tradicional del auxilio de los niños. Y el caso de Ernestina Pérez, que es la gran olvidada de estas dos pioneras, también en un campo muy vinculado al quehacer femenino, como la formación, y no reconocida, por cierto, de la enfermera sanitaria. Entonces también vemos que nuestros grandes íconos que rompieron esquemas, que fueron las primeras médicos, también de alguna manera se les encasilla en prácticas que son asociadas a las mujeres. Entonces no están a cargo de una cátedra en la Universidad de Chile, no están en un hospital dirigiendo, sino que también se les encasilla y se les da el espacio en aquellos esferas que se consideran propias de las mujeres, que terminó siendo el campo de la educación y el campo de la enfermera sanitaria en una suerte de monja asistencial, pero con formación científica. Y respecto a la observación que tú hacías, yo recuerdo claramente esa diferencia en técnico manual. Ya, yo alcancé a hacer el ajuar, ¿cierto? El babero, el suéter y todo. Y recién esos cambios se dan a partir de la reforma educacional de los años 90. Esta reforma que ha sido muy criticada, que sabíamos que algunos decían se desarrolló una reforma en Chile que era fallida porque había fracasado en España, pero recién ahí se viene a dar ese cambio en los aspectos curriculares y en esas prácticas donde técnico manual pasa a ser educación tecnológica y donde ya los trabajos no se asignan por género. Laura, para nadie es un misterio y ya todos saben que en 1934, ¿no es cierto?, fue la primera vez que por fin votaron las mujeres en las elecciones municipales y en 1942 las elecciones presidenciales, lo que en términos históricos fue ayer, recién. Y si a eso sumamos que en 1991 se crea el CERNAM y que recién en el año 2016 tenemos un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y que aún, si nosotros, aquí yo quiero citar una frase que encontré en un libro de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, el segundo sexo, en la que, para los efectos uno de lucir, se trata de buscar una frase rimbombante, y la verdad que abrí el libro y la primera página, Es rimbombante. la autora cita un fierrazo, ¿por qué? Porque dice, hace una cita de un filósofo que ya vamos a ver quién es, dice: hay un principio bueno que permitió la creación del orden, la luz y el hombre, y un principio malo que permitió la creación del caos, las tinieblas y la mujer. Este es Pitágoras. Ahora, ¿por qué lo cito? Porque finalmente mucha de la influencia cultural que nosotros hemos recibido en formación de distintas disciplinas, no simplemente de una de ellas, parte de sujetos que
veían en la mujer algo malo, algo tenebroso, algo siniestro, algo secundario, algo que viene también, Pitágoras es mucho antes que Jesucristo, para que lo tengamos ubicado, pero que la religión finalmente también comenzó a dejar asentado, como por ejemplo en materia que no se enojen nuestros amigos religiosos, pero el hecho de que responsabilicen a la mujer de habernos expulsado al paraíso por esa maldita manzana que nos tuvimos que comer, constituye indudablemente también un sesgo cultural que viene empapando la cultura occidental en general. ¿Y para qué hablar de la oriental, sobre todo en el mundo árabe? Tomando en cuenta lo que estamos viviendo, tomando en cuenta esta apreciación que hace Simone de Beauvoir. El libro fue escrito luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te parece a ti que estamos recién en una lucha, comenzando una lucha, o nos estamos preparando para una lucha realmente de integración de la mujer, o no solamente de la mujer? Cuando hablamos de perspectiva de género, yo creo que esto es mucho más amplio, simplemente hablar desde esta nomenclatura que algunos señalan que hay que distinguir entre cisgénero y otro tipo de punto de vista cuando uno se identifica con alguna de estas perspectivas que constituyen a la vez creaciones culturales. ¿Crees tú que estamos al debe, que estamos preparándonos, que estamos empezando? Yo creo que estamos recién empezando. Uh -huh. Y alguna vez los discutíamos con algunas dirigentes políticas que me invitaron también a dar una exposición o un conversatorio. Porque si bien es cierto, se ha establecido cierta institucionalidad, esta institucionalidad, yo lo planteaba, no recoge las bases, ¿ya? O no está en un diálogo permanente con las bases. Además, no existe realmente una cultura de integración, y me voy a remitir específicamente al caso de las mujeres considerando esta trayectoria histórica, porque en realidad lo que vemos son discursos, pero en las prácticas, como lo vimos durante la semana, seguimos observando situaciones de desprecio hacia connotadas líderes de políticas de nuestro país, más allá si pueden ser de la misma línea del presidente, del gabinete. Entonces vemos que existe mucho discurso, pero en la práctica esta situación de discriminación se ha reproducido de generación en generación, a pesar de los avances que se han dado desde el punto de vista institucional, porque tendríamos que pensar por qué debe existir una cuota de participación femenina, por qué se les obliga a los partidos, si en realidad somos todos ciudadanos. ¿Y por qué siempre frente a situaciones puntuales se sigue pensando o se sigue de alguna manera aplicando la misma lógica con la cual nuestros congresistas en los años 40 leyeron el proyecto de sufragio femenino? Es que no sabemos por quién van a votar. Bueno, más allá que un poco de razón tenían si vemos quién fue electo el año 52, pero un poco es como esta incertidumbre, así como, ¿serán capaces? Esta idea de la mujer como incapaz relativo, que un poco uno lo ve cuando analiza, ¿cierto?, la historia colonial. Pero está ese temor permanente, como, ¿serán capaces? Recordemos las preguntas que se hacían en la elección del 2006, o sea, ¿será capaz una mujer de conducir nuestro país? ¿No? Qué bueno lo que tú planteas, o sea, qué malo en realidad, pero qué lúcido en términos que efectivamente estamos viviendo las consecuencias de una formación, de una cultura en la que la mujer, recordemos que era reconocida como relativamente incapaz durante mucho tiempo. Recordemos que eso aún lo vivimos cuando se trata de la sociedad conyugal, en la que si bien es cierto, hay ciertas ventajas desde el punto de vista jurídico de la mujer en esa condición, pero es esa suerte de protección que se da a una persona que se encuentra en una situación, en un contexto de inferioridad respecto de otro. De hecho, hay un feminismo en España, yo lo recuerdo bien,
que reacciona fuertemente ante el exceso de protección. Quería preguntar tu opinión, porque muchas veces hay leyes contra la discriminación en la que se coloca a personas con capacidades distintas, con condiciones también que están en inferioridad, y junto con eso se ubica a la mujer, como si se tratara de una persona que requiriera de una protección especial, pero porque se encuentra o tiene una inferioridad natural respecto de otros seres humanos. ¿Qué te parece a ti esa perspectiva de ese feminismo que señala, oiga, a mí no me trata igual que otras personas que tienen algún tipo de discapacidad, por decirlo fehacientemente? Nosotros, esto es tan absurdo que nos estén tratando de una manera diferente, porque nosotros somos iguales y hemos demostrado ser iguales. Dentro de esa perspectiva yo me identifico con esa razón en torno de que aparece como llama la atención que a esta altura tengamos que estar hablando de la igualdad del hombre y la mujer cuando en realidad es algo absolutamente natural. Y lamentablemente nosotros los hombres y la cultura y nuestra formación no ha asumido esa circunstancia o no hemos estado a la altura de esa circunstancia de aceptar la integración y al punto que, como tú dices, hemos tenido que incorporar disposiciones legales que introduzcan la paridad para finalmente superar este defecto en el que nos encontramos insertos. Bueno, yo no estoy a favor de esa discriminación protectora porque en definitiva es una doble discriminación. Ya. ¿Ya? Y frente a eso es un poco el tema de que, y lo plantea Elizabeth Badinter, ¿ah? Que es una filósofa francesa que seguramente tú tienes que conocer en un libro que se llama Hombres distintos a mujeres. ¿Ya? Es un tema bastante, o una portada que llama bastante la atención. Y en el fondo ella plantea algo así como, en la construcción de una sociedad justa, nadie es distinto al otro. ¿Ya? Estamos todos llamados a trabajar de manera colaborativa y en igualdad, porque somos iguales para la construcción de una sociedad más justa, planteando una premisa de igualdad total. ¿Ya? Y aquí, por lo tanto, esta idea de una discriminación proteccionista, en el fondo lo que hace es eh, revictimizar a la mujer por el hecho de ser mujer y negar las capacidades que tiene. Laura, ¿podríamos explicar un poco qué es lo que estamos conmemorando en el 8 de marzo para que los que nos están escuchando se enteren y tengan una visión histórica al efecto? Bueno, el 8 de marzo no es una celebración, ¿ya? Correcto. Y que malamente en nuestra clase política la ha transformado en eso. No es la ocasión de felicitar a las mujeres por ser mujeres, ¿ya? Sino que es una conmemoración histórica de la lucha que dieron las obreras que fueron masacradas por exigir mejoras salariales. Y aquí, a mi juicio, el 8 de marzo debería estar al mismo nivel que la conmemoración del 1 de mayo. ¿Ya? Porque en el fondo es los mismos problemas, pero que las respuestas históricas también de los movimientos ha sido distinta. ¿Qué pasó con esas obreras, Laura? Fueron quemadas. Fueron quemadas. ¿Ya? Fueron Exactamente. quemadas. Entonces, el tema es que muchas veces vemos que estas situaciones quedan en el olvido, y quedan en el olvido por que el 8 de marzo ha sido tema casi de farándula, o sea, que lleven un cantante a la moneda, que inviten a la, o que los alcaldes hagan lo mismo, es como una falta de conciencia histórica y de memoria histórica. Eh, Desde el punto de vista constitucional, estamos dentro de un proceso histórico que incluye el concepto de paridad para lograr una elaboración de una carta fundamental en la que tengamos participación todas y todos y tenga una legitimidad suficiente para poder representarnos de aquí en mucho, mucho tiempo más y que logre representar y que logre reemplazar otro tipo de constitución que está o se gestó sobre la base de los prejuicios y estereotipos. Basta ver quién redactó la constitución para darse cuenta qué papel ocupó la mujer en el mismo. Entonces, la pregunta es, para ti como historiadora y ciudadana, ¿qué aspectos debería incorporar la constitución
para poder ir avanzando en esta perspectiva de género? Bueno, yo creo que el primer aspecto fundamental es que mujeres participen en su redacción, ¿ya? Ese es como un elemento central. Y un segundo elemento que muchas veces también se olvida, porque no ha sido materia de discusión, es recoger las propias problemáticas que se dan en el mundo femenino, en lo heterogéneo que pueden ser los movimientos feministas, ¿ya? Y aquí no solamente estamos hablando de aquellos movimientos que son más visibles, hay temas de salud que no se consideran dentro de estos grupos que son más visibles y tal vez por falta de organización. Hay temas que tienen que ver, y que tú lo mencionabas, con las temáticas de discriminación hacia las mujeres. Y que de alguna manera es necesario resolver también un tema, ahí yo no soy experta en aspectos constitucionales, estoy lejos de eso, que tiene que ver con las violencias simbólicas que día a día enfrentamos las mujeres en distintos ámbitos, ¿ya? Más allá del espacio del hogar, ¿ya? En los espacios laborales, en los espacios educacionales también, y también en los ámbitos de participación a nivel micro, en los espacios de participación. Yo recuerdo que alguna vez mencionaban, cuando se gesta un movimiento en la Universidad de Concepción, una de las discusiones que habían era, bueno, ¿cuántos directores de departamento hay versus cuántas jefas de carrera? ¿Por qué eligen a mujeres jefas de carrera pero nunca las nominan como directores o decanos? Son como discusiones que se tienen que dar en ese ámbito. Eh, Laura, muy agradecido de tu tiempo. Y voy a seguir abusando un poquitito más, pero solo un Ya, poquito, ¿ah? no te preocupes. Con un par de preguntas. Lo que pasa es que muchas veces, como tú señalaste en el ámbito de la farándula y la política, que ya prácticamente son lo mismo a esta altura, a mi juicio, Bueno, bastante. se habla de, o se le pregunta al hombre, ¿usted es feminista? Ahora, sin ser experto en este tipo de temática, el feminismo se dice que es una ideología que es fundamentalmente vivencial, que parte desde la experiencia. Es difícil que un hombre sufra la discriminación, obviamente porque no vive la condición de ser mujer. Pero sí, como muy bien estábamos conversando en un inicio, puede aportar identificando estos prejuicios, estos estereotipos, luchar en contra de esta cultura estereotipada de exclusión y de asignación de roles que la cultura nos ha impuesto, y también contribuir en la formación de nuestras hijas y nuestros hijos en una perspectiva de género. ¿Tú crees, Laura, que un hombre puede ser feminista o estás de acuerdo con esto de que tiene un carácter vivencial, si se dice de hecho que tiene un carácter inductivo, que parte de lo particular y que va hacia lo general para los efectos de establecer ciertos puntos o pilares que nos permitan ir construyendo escuelas y las distintas escuelas feministas que se van forjando? Yo creo que tiene un carácter vivencial, ¿ya? O experiencial. Y una vez la Paulina Veloso lo señalaba muy bien. De alguna manera, todas las mujeres hemos sido objetos de discriminación, incluso aquellas que no se reconocen con el feminismo. Y aquí también es necesario mencionar que existe una diversidad de feminismos, ¿ya? Está el feminismo radical, otras vinculadas, ¿cierto?, al feminismo más histórico, otras más bien vinculadas al mundo intelectual, a la academia. Entonces hay un conjunto, no me gusta ocupar la palabra variopinto porque es como demasiado exagerado, pero sí distintas tendencias. Ahora, como es de tipo experiencial o más bien vivencial, creo que los hombres, más que feministas propiamente tal, sí pueden ayudarnos en la construcción de esta sociedad mucho más igualitaria. Y yo creo que identificando como los espacios de poder que históricamente han tenido, ¿ya? Pueden ir
tomando conciencia y realizando prácticas que den señales de un reconocimiento hacia las mujeres como sujetas en plenitud de derecho e igualdad. Bien, hay un punto que a nosotros, yo digo nosotros, nosotras y nosotros, porque somos un grupo importante de personas que está detrás de esta candidatura a convencional constituyente, creemos que uno de los principios que deben estar incorporados dentro de una nueva constitución es la lucha comprometida, clara, en contra de la violencia de género y que tenga una consagración no simplemente legal como ha sido hasta el día de hoy, sino que tenga el rango constitucional, más aún cuando hay muchos tratados internacionales relativos a derechos humanos, sobre todo que están vinculados a la lucha o la erradicación de toda forma de discriminación en contra de la mujer, y que está vinculado no solamente a la violencia física, hay violencia psíquica, violencia laboral, que constituyen formas de discriminación desde distintos puntos de vista, hasta el hombre que no paga desde el hombre que no paga la pensión de alimento, y que deja a la mujer en una condición bastante compleja para poder construir y mantener una familia. ¿Estás de acuerdo tú con este planteamiento de dejar asentado en una constitución la prohibición de todo tipo de violencia de género? Sí, yo creo que es fundamental y es tal vez una arista que yo también de alguna manera me aproximo hacia lo que es la historia de la infancia. Una de Mm, las aristas que tiene que considerarse también para analizar muchas de las problemáticas que afecta a la infancia y que muchas veces termina institucionalizada. mm. Es un tema que no solo se remite en este caso a la mujer, sino que va más allá y es necesario un diálogo también ahí con los expertos en materia de infancia, protección a la infancia, porque finalmente, como lo planteaba Gabriel Salazar, la mujer y queda cargada de hijos Mm. y es la que tiene que subsistir. Entonces ahí los caminos de la infancia de alguna manera están ligados hacia lo que es la protección en este caso y la erradicación también de la violencia de género. Bueno, Laura, la verdad es que estamos profundamente agradecidos de tu intervención y de tu contribución para poder ir generando un acervo que nos permite ir construyendo una nueva constitución. Aquí no podemos excluir a nadie, estamos todas y todos convocados en este sentido por una nueva constitución que introduzca la metodología interseccional, que introduzca la perspectiva de género, que incorpore todo tipo de lucha contra la violencia de género, que evite todo tipo de discriminación, apareciendo como absurdo que las mujeres tengan, por el solo hecho de que ser mujeres, ser castigadas por tener un vientre, pagando mayor cantidad de contribuciones, una contribución mayor monetaria en las ISAPRE o en el sistema de salud. Absurdamente reciben remuneraciones menores cuando se trata de asumir los mismos cargos y la misma función que los hombres. Uno ha sido o ha estado o ha sido testigo frente a procesos de selección en que aun cuando no se declare, finalmente una mujer corre en edad fértil, corre con menores posibilidades de ser contratada en un trabajo porque es más costosa. Y creo que si queremos avanzar culturalmente más allá de la hipocresía de decirle a la mujer que tiene que hacerse cargo de la mujer, de ella misma, de la Y de la casa, casa, del trabajo doméstico, de cuidar a las personas que se encuentran impedidas de valerse por sí mismos, implica una carga que, como tú muy bien señalaste al término de este programa, repercute en otros aspectos de la sociedad, más allá inclusive de la infancia, sí, sino que hay algunos que están cerrados y es lo único que piensan en el crecimiento económico y en llenar los bolsillos de plata. Creo que esto es mucho más que esa mera perspectiva materialista, pero que respecto de aquellos que tienen únicamente esos intereses, este es un tema trascendental si queremos reconfigurar nuestro proceso de sociedad hacia algo en lo que nos sintamos todos formar parte, vayamos de la mano y nos sintamos como uno solo en un proyecto de país. Muchas gracias, Laura. Muy agradecido a quienes nos han escuchado. Andrés Cruz Carrasco, candidato convencional constituyente, Distrito 20, por una constitución que tome en consideración la perspectiva de género. Estamos todas y todos convocados. Es nuestro deber. Nos vemos.